Paz de lo alto sobre cada vida, sobre cada hogar y sobre cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo una serie de estudios o de compartir, ¿verdad? Donde estamos haciendo varios vídeos, porque estamos haciendo varias partes, tratando sobre un tema. Y el tema es reunidos en el Hijo. El último compartir fue la tercera parte, si no recuerdo mal. Lo dejamos en el resumen final, que teníamos que hacernos una pregunta. Y la pregunta era que quién está viviendo en nosotros, ¿no? Hablando, dirigiéndonos al que recibió la impartición de vida, a los hijos que nacieron de nuevo. Y la pregunta que teníamos que hacer es quién está viviendo en nosotros, si soy yo quien ocupa el centro o si es Cristo quien ocupa el centro. Porque si soy yo quien ocupa el centro, aparecerán las obras del viejo hombre. Aunque el viejo hombre ya pereció en la cruz junto con Cristo, pero sus obras están ahí. Y no lo identificamos en el alma, pero si el centro lo ocupa Cristo, comenzará a manifestarse la vida en la nueva simiente, en el nuevo hombre. Y toda la gloria le damos y le pertenece únicamente a Él. Necesitamos comprender bien esta diferencia porque de ella depende toda nuestra manera de vivir el Evangelio. Amén. Si entendemos que no estamos simplemente asistiendo a un estudio bíblico, sino que estamos siendo entrenados en una naturaleza completamente nueva, entonces cambia también nuestra expectativa cada vez que nos congregamos. No venimos solamente a escuchar una enseñanza, venimos para que Cristo sea formado en nosotros. Ese ha sido siempre el propósito del Padre. Dios no está intentando que aprendamos muchas cosas acerca de su Hijo. Lo que Él desea es que su Hijo tome forma en nosotros hasta ser plenamente manifestado. Es una diferencia esto enorme. Una persona puede conocer muchísima doctrina y sin embargo seguir viviendo desde el hombre viejo. Y otra, quizás con menos conocimiento intelectual, pero puede estar sintiendo y puede estar siendo profundamente transformada, porque Cristo está creciendo en esa persona. La diferencia nunca la hace la cantidad de la información que recibas. La diferencia la hace la vida. Todo el potencial de la nueva creación ya nos fue concedido en Cristo. No recibimos una parte hoy, otra mañana, otra dentro de un mes, más adelante otra y otra. No, en Él, en Cristo, lo recibimos todo. Entonces la pregunta ya no es qué es lo que nos falta. La pregunta es cuánto espacio estamos dando para que esa vida se manifieste. Porque cuando Cristo encuentra la libertad para expresarse, comienzan a aparecer las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y quiero detenerme un momento en esto. Muchas veces hablamos de las buenas obras como si fueran actividades religiosas. Pero las buenas obras no son simplemente cosas buenas que hacemos. Las buenas obras son la expresión visible de la vida de Cristo. No nacen del esfuerzo del hombre, nacen de la vida del Hijo manifestándose
a través de nosotros. Por eso Pablo dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Pablo nos dice que esas obras producen nuestra nueva creación. No, es todo lo contrario. Porque fuimos creados de nuevo. Ahora, esa vida comienza a producir un fruto que antes era imposible que lo produciera. Todo nace de la vida, nunca del esfuerzo. Por eso también necesitamos comprender correctamente cuál es la función de quienes sirven en la iglesia. Con frecuencia pensamos que un pastor es principalmente alguien que predica sermones. Pero cuanto más observo las Escrituras, más convencido estoy de que el ministerio es mucho más que eso. El ministerio, perdón, es mucho más que eso. La iglesia no es una colección de mensajes. La iglesia es una edificación. Y toda edificación responde a un diseño. Vamos a poner el ejemplo de un arquitecto. Cuando un arquitecto empieza a edificar una casa, una construcción, no empiezan colocando las ventanas, las puertas, el tejado. No, todo comienza como con un plano. Si los obreros desconocen el diseño del plano, podrán trabajar con mucho entusiasmo, podrán echar muchísimas horas, pero finalmente cada uno hará algo diferente y al final la construcción será un auténtico desorden, un caos absoluto. El problema no será la falta de esfuerzo, será la falta de visión. Con la iglesia sucede exactamente lo mismo. Dios no improvisa, hermanos. Dios no improvisa. Él no construye según las ideas de los hombres. Desde la eternidad existe un diseño perfecto, un propósito eterno, un plano que nació en su corazón antes de que existiera el mundo, y toda la obra del Espíritu Santo consiste en llevar ese diseño hasta su cumplimiento. Por eso Pablo dice que el misterio le fue revelado, no porque él fuera más inteligente que los demás, no, sino porque Dios le permitió contemplar aquello que había permanecido oculto durante generaciones, durante siglos. Podríamos decir que el Señor le permitió contemplar la obra consumada, la obra terminada. Pablo vio la obra terminada. Vio el propósito eterno de Dios cumplido en Cristo. Y después de contemplarlo, volvió para anunciarlo a la iglesia. Es como si dijera, hermanos, no construyan según sus propias ideas. El Padre ya tiene un diseño. No inventemos otro. Descubramos el diseño del Padre. Eso cambia completamente nuestra manera de servir. Amén. Porque comprendemos que no existe un propósito distinto para cada creyente. Escuchen bien esto. No existe un propósito distinto para cada creyente. Existe un solo propósito, y el propósito es el propósito de Dios. Y todos nosotros fuimos creados para participar de ese mismo propósito. Cuando descubrimos eso, dejamos de preguntarnos cuál es nuestro propio proyecto
empezamos a preguntarnos cómo podemos participar en aquello que el Padre ya ha hecho y ya está haciendo en nuestro crono, ¿verdad? Por eso Pablo dice que actuó como un perito arquitecto. No estaba hablando de una profesión, estaba utilizando una imagen para explicar su ministerio. El Señor le permitió colocar el fundamento. El fundamento es la base donde se construye. Antes hablábamos de levantar una casa o un proyecto. Entonces el Señor le permitió a él colocar el fundamento. Una vez puesto el fundamento, otros continuarían edificando sobre él, sobre ese fundamento. Pero inmediatamente añade una advertencia. Cada uno debe tener mucho cuidado con la manera en que edifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento. Ya fue colocado y ese fundamento es Cristo. Todo lo que Dios construya tendrá que levantarse sobre él. No existe otra base, no existe otro punto de partida, no existe otro diseño. Cristo es el fundamento, la piedra angular y el destino final de toda la edificación. Ahora bien, pensemos por un momento en una construcción antigua. Si alguien comprara un terreno donde todavía permanecen los cimientos del edificio viejo y decidiera aprovechar esos cimientos para levantar una casa nueva, muy pronto descubriría y se daría cuenta de que tiene un problema. Toda la nueva construcción quedaría condicionada por el diseño viejo. Aunque quisiera levantar algo completamente distinto, los antiguos cimientos seguirían marcando los límites. Eso mismo ocurre espiritualmente. Mientras intentemos construir la nueva vida utilizando los fundamentos del viejo hombre, jamás podremos expresar plenamente el propósito de Dios. La cruz no vino simplemente a mejorar los antiguos cimientos. Escuchen bien. La cruz no vino simplemente a mejorar los cimientos antiguos. Vino a poner fin a aquella construcción. Porque Dios no edifica sobre Adán, el viejo fundamento, el viejo hombre, la simiente que antes no nos identificaba. Dios no edifica sobre Adán. Dios edifica únicamente sobre Cristo. Y todo aquello que el Padre hace siempre comienza en su Hijo y termina en su Hijo. Por eso el gran clamor de Pablo no era que las iglesias aprendieran más información, no. Su clamor era mucho más alto, mucho más profundo. Él mismo dice que sufría dolores de parto hasta ver una sola cosa: que Cristo fuera formado en los creyentes. Ese era el verdadero objetivo de todo su ministerio. Él no se preocupaba en llenar congregaciones o en multiplicar y hacer actividades o en levantar organizaciones, no, sino contemplar a Cristo tomando forma en nosotros, en el pueblo. Porque cuando Cristo es formado, todo lo demás encuentra naturalmente su lugar. Y esa precisamente es la verdadera edificación de la iglesia.
Perdón si se corta un poco porque me llaman y creo que se para la conexión. Pido disculpas, ¿de acuerdo? Ahora quiero que observemos algo que considero esencial. Me siguen llamando, disculpadme. Vale. Estaba diciendo que quiero que observemos algo que es esencial. Cuando hablamos de edificación, no estamos hablando simplemente de un crecimiento de número numérico, ¿no? De organización o de actividad religiosa, no hablamos de incremento de organizaciones o actividades religiosas. La verdadera edificación siempre tiene un único objetivo, y es que Cristo sea formado y manifestado a través de nosotros. Por eso debemos tener mucho cuidado de no pensar que la Iglesia es una institución que intente parecerse a Cristo, no. La Iglesia participa de la vida de Cristo porque Cristo es la vida de la Iglesia. Nosotros no somos llamados a imitar exteriormente al Señor. Somos llamados a vivir la vida que Él mismo nos ha impartido. Una cosa es imitar a Cristo y otra cosa es dejar que su vida se manifieste a través de nosotros para que sea Él. No se trata de que hagamos una imitación. Él no quiere copias. El Padre quiere al Hijo. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque dejamos de preocuparnos únicamente por el comportamiento y comenzamos a ocuparnos del origen de ese comportamiento. ¿Se entiende? Una fuente de agua dulce jamás necesita esforzarse para producir agua dulce. Simplemente expresa la naturaleza que posee. Una fuente de agua salada tampoco puede producir agua dulce por mucho que lo intente. El problema nunca es el esfuerzo. El problema siempre es la naturaleza. Por eso el Evangelio no vino solamente para cambiar nuestra conducta. Vino para introducirnos en una vida completamente nueva. Y aquí encontramos una verdad que muchas veces no hemos comprendido correctamente. Desde hace muchos años se ha resumido el Evangelio diciendo que Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Y por supuesto, el perdón forma parte de la obra de la cruz, claro que sí. Amén. Y a Él sea toda la gloria. Pero si redujéramos toda la obra de Cristo únicamente al perdón de nuestros pecados, dejaríamos fuera aquello que constituye el corazón mismo del Evangelio. Porque el perdón de los pecados ya existía antes de la cruz. Bajo el antiguo pacto, Dios había establecido un sistema de sacrificio. La sangre de los animales cubría el pecado del pueblo. Año tras año los sacrificios se repetían. El pecado era cubierto por la sangre de esos animales. Pero la naturaleza del hombre permanecía exactamente igual. Por eso aquellos sacrificios nunca podían resolver definitivamente el problema. El hombre seguía siendo el mismo. Continuaba separado de la vida de Dios. Necesitaba mucho más que el perdón de sus pecados. Necesitaba una nueva vida. Entonces apareció aquel hacía quien señalaban todos aquellos sacrificios, Cristo. Cuando Juan
vio acercarse a Jesús, no dijo simplemente, este es quien viene a perdonar. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No solamente lo cubre, lo quita. La diferencia es inmensa, porque Cristo no vino únicamente a tratar las consecuencias del pecado. Vino a poner fin al hombre que vivía bajo el dominio del pecado. Permítanme utilizar un símil, una ilustración. Imaginemos a un rey que decide conceder el perdón a un prisionero. Las puertas de la cárcel se abren, la condena desaparece. Pero si ese hombre continúa teniendo el mismo corazón, muy probablemente volverá a cometer el mismo delito, el cual lo llevó a estar preso. Ahora, imaginemos algo completamente diferente. Imaginemos que ese hombre recibe una vida totalmente nueva. Ya no solamente ha sido liberado, ha sido transformado. Y eso es precisamente lo que Dios hizo en Cristo, en aquella cruz. No se limitó a cancelar nuestra deuda, nos dio su propia vida. Ese es el verdadero milagro del Evangelio. Por eso Pablo insiste constantemente en que hemos muerto con Cristo y también hemos resucitado con Él. ¿Se puede entender esto? Esto es lo que no nos han predicado. La parte en que somos incluidos en la cruz, no solo en la que nos sustituye perdonando nuestros pecados, sino la parte en que nosotros somos crucificados junto con Cristo y morimos en su muerte para resucitar en una nueva simiente, en una nueva vida. Y como digo, por eso Pablo insiste constantemente en que hemos muerto con Cristo y también en que hemos resucitado con Él. La cruz no fue únicamente ese lugar donde nuestros pecados fueron juzgados. Fue también el lugar donde el viejo hombre, enemigo de Dios, pecador, muerto en sus delitos y pecados, ese hombre allí llegó a su fin. Entiendan esto, porque esto no lo predican y es vital entenderlo. Lo voy a repetir, ¿de acuerdo? La cruz no fue únicamente el lugar donde nuestros pecados fueron juzgados y perdonados. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, lo que hacemos. La cruz también fue el lugar donde el viejo hombre caído fue acabado en la cruz, fue muerto junto con Cristo para nacer en una nueva simiente. Todo aquello que pertenecía a Adán quedó bajo el juicio de la cruz. Y en la resurrección apareció una humanidad completamente nueva. Cristo es ese nuevo hombre. La identidad que ahora nos define tras haber resucitado en su simiente. Y todos los que estamos en Él participamos ahora de esa nueva creación. Eso significa que nuestra relación con el pecado, escuchen bien, nuestra relación con el pecado ya no puede entenderse como se entendía antes. No pertenecemos al viejo reino. Hemos sido trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Nuestra ciudadanía cambió. Nuestra naturaleza cambió. Nuestra vida cambió. No porque nosotros hayamos logrado transformarnos, sino porque Dios nos introdujo en Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Ahora bien, una pregunta surge inmediatamente.
Si todo eso ya ocurrió, ¿por qué muchas veces seguimos viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿Por qué todavía vemos tanta inmadurez, tantos conflictos y tantas luchas entre creyentes? La respuesta no está en que Cristo haya hecho una obra incompleta, no, Él la hizo perfecta de una vez y para siempre. La respuesta está en que la vida que ya recibimos necesita ser formada en nuestro entendimiento. Tenemos que verlo. Aquí debemos distinguir dos aspectos. En las Escrituras presentan con claridad: cuando nacimos de nuevo recibimos plenamente la vida de Cristo. No recibimos una parte, no recibimos un anticipo. Cristo vino completo. En Él estamos completos, dice la Escritura. En el Espíritu no existe un proceso de crecimiento hacia una salvación futura. Allí la obra quedó consumada. Consumada significa terminada, completa. El propósito por el cual Dios mandó o Dios entregó a su Hijo se completó. Se inició y se completó. Obra consumada. Pero las Escrituras también hablan de otro proceso. Hablan de la formación de esa vida en nuestra alma. Y allí sí encontramos un camino de transformación. En el espíritu estamos completos, pero en el alma tenemos que ver e ir transformándola a través de ver lo ya concedido en el espíritu, en Cristo. Nuestro entendimiento necesita ser renovado. Nuestros afectos necesitan ser transformados. Nuestra voluntad necesita aprender a responder a la vida de Cristo y rendirse a su voluntad, alinearnos a la voluntad de la simiente que ahora nos habita, que es el mismo Cristo, a través de su Espíritu Santo. Y no porque esa vida todavía no exista, sino porque ahora debe manifestarse en toda nuestra manera de vivir. Por eso encontramos pasajes que hablan de la salvación que ya hemos recibido y otros que hablan de una salvación que continúa obrando en nosotros. Y no es que sea una contradicción, simplemente están hablando de aspectos distintos de una misma obra. En Cristo estamos completos. La salvación es instantánea. En el momento que recibimos la impartición de vida, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, Él es la vida y la vida eterna. Él es la verdad. La salvación no es algo que tenga que acontecer, no es un evento que tenga que acontecer mañana. La salvación es una persona, Cristo. En el momento que recibimos a Cristo estamos manifestando salvación. Y eso es de manera instantánea. En Él estamos completos, en el Espíritu. En Cristo estamos completos. Pero ahora esa plenitud debe manifestarse cada día en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar. Y esa es la renovación del conocimiento de nuestro alma. Tenemos que notificarle al alma, a través del Espíritu, la obra ya concedida y consumada. De eso se trata. Ese es el camino de la madurez. La madurez no se trata de ir pasando años y años y años asentado en un banco de una iglesia, escuchando sermones, porque eso es envejecer. Hay personas que llevan 40 años en una iglesia y siguen de la misma forma. Han envejecido, pero no han madurado. La madurez se trata de ver la obra concedida,
Cuando tú ves, cuando tu alma y tu entendimiento ve en el Espíritu lo que ya somos, que estamos completos en Cristo. Esa es la madurez, ver lo concedido. Ese es el camino de la madurez. Y todo ese proceso tiene un único objetivo: que Cristo sea visto cada vez con mayor claridad en nosotros. Amén. Bueno, lo voy a dejar aquí porque lo he alargado más de lo que pensaba. Y seguimos trayendo esta enseñanza porque vamos a seguir trayendo más partes. Amén. Bendiciones de lo alto para cada vida.